¿Qué lo que se mueve? Estamos de nuevo por aquí con otro video de Beas Arena. Y quiero pedirle disculpas a la persona que vieron el video, no el video pasado, el video antes de ese, del último que publiqué, que prometí traer específicamente un video de los héroes que debería subir de nivel, y se supone que debí subirlo ayer. El problema fue que yo grabé el video en específico de lo que le estoy hablando ahora, lo grabé exactamente, duraba como 17 minutos, y el problema fue que cuando yo lo grabé el video, lo dejé en el editor del programa, o sea, la aplicación que yo utilizo en el celular para editar los videos que subo. Entonces resulta que estaba grabando otro video para mi otro canal de tecnología, y el espacio del dispositivo me pedía limpiarlo. Entonces yo empecé a borrar video, y borré un par de videos de los que estaban ya grabados, como el video que se supone que le iba a subir ayer. Y por eso tuve que subir el video, que ese video iba a salir hoy, y tuve que subirlo ayer, que fue el video del nuevo héroe, que en realidad no es un nuevo héroe. Bueno, es un nuevo héroe porque todavía no ha salido oficialmente, porque si se fijan, como le expliqué a alguna persona, aquí donde están estos 4 héroes debería salir ese héroe que falta, y no sale. O sea que todavía oficialmente ese héroe no existe. Entonces, al menos eso pienso yo. Entonces, como le prometí, hoy le voy a traer el video de los héroes que debería subir de nivel, la segunda parte. ¿Y por qué debería subirlo de nivel? Porque no tan solo sube este héroe de nivel y ya, porque yo lo digo, no, es por qué. Entonces vamos a empezar rápidamente para hacer este video más corto, ya que el otro video duró 16 minutos, no sé por qué. Yo no creo que este video dure tanto, máximo algunos 10 minutos. Entonces vamos a empezar con la espada de liebre. ¿Por qué les sugiero a ustedes que suba la espada de liebre? Porque un ejemplo, mira, aquí en el daño base, digo en el daño de pasivo, dice que si el enemigo es golpeado por la liebre y es el siguiente en acción, o sea, si el enemigo que vas a golpear es el siguiente, cosa que tú te puedes dar cuenta porque en el enemigo te sale el que le toca, o sea, te sale como seleccionado, un poco más grande la carta, o el héroe te sale un poco más grande, y ahí te va a decir que es el siguiente. Entonces, si tú sumas el daño base y el daño que tiene la pasiva, son 120 de ataque a ese héroe, y estoy seguro, si no me equivoco, no quiero equivocarme, que cuando chocas, ese daño es en área, el daño que ella hace en área. O sea que si un héroe cerca, yo creo que le hace lo mismo 120 que le hace a este. No estoy seguro, pero creo que es así. Pero este héroe está en el level 9. Cuando yo lo subo a level 10, no sé cuánto sube, pero es muchísimo. La pasiva sube y también sube el daño base. Entonces lo que quiero decir con eso, que quita muchísimo. Incluso yo he visto esta espada de liebre nivel 13 o nivel 12, que con 2 o 3 golpes ya me matan casi cualquier héroe, porque son 200 y pico de daño que te hace si tú eres el próximo héroe. O sea, si te ataca el héroe que te va a tocar usar en tu turno. Entonces yo sé que ustedes me entendieron. Les recomiendo 100% subir a la espada de liebre. Seguimos con el pato químico. El pato químico, aparte de la pasiva, que lo que hace es que cuando se muere deja una bomba, como quien dice, se puede decir así, una bomba química, y explota causando este daño dependiendo del nivel que esté. Entonces aquí tenemos el daño base, que es lo importante del pato químico. Lo que recomiendo del pato químico, o sea, ¿por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque el daño base del pato químico es muy alto, está a nivel 10, son 114 de daño. Imagínate que lo golpeamos 2 o 3 veces. Si el enemigo está cerca de la pared, lo podemos golpear 2 o 3 veces y ya le quitamos casi 300 de daño, más de 300 de daño si lo golpeamos 3 veces. Entonces lo recomiendo mucho, ya que a nivel 12 estoy seguro que llega hasta 150 de daño base, incluso más. Y el daño de la pasiva, cuando explota la bomba, es incluso de 200 o un poco menos. Entonces hace muchísimo daño el pato químico. Héroe que estoy utilizando en mi nuevo mazo, que les voy a mostrar en el siguiente video, ya cuando lo suba, será mañana o pasado, para que vean cómo rinde el pato. Entonces el siguiente es el gallo brujo. El gallo brujo lo recomiendo no por su daño base, sino por el daño que tiene su pasiva. Entonces, ¿cuál es el daño que tiene su pasiva? Cuando tú chocas o sea, cuando tú utilizando este héroe que se llama el gallo brujo, cuando lo estás utilizando y termina el turno,
Entonces es lo que hace que al héroe enemigo que tenga menos vitalidad le hace ese daño. Entonces aquí en el level 8 no hace la gran cosa, son 94. Pero sí es la gran cosa cuando ya está el nivel 11, nivel 10 y nivel 12. Tiene un daño exageradísimo. No sé decirte cuánto exactamente es el daño, pero de verdad es que es demasiado molesto. Y lo que hago es que cuando me toca un gallo brujo en el equipo contrario, lo que hago es atacarlo de primero, porque no quiero que ataque, no quiero que me haga ese daño que hace, que es demasiado, y más que es daño en área, como se fijan. El daño que él hace, si están todos los héroes míos ahí pegados, imagínense que ese gallo brujo es el enemigo y todos mis héroes están pegados ahí. Aparte del daño que él haga como daño base, me va a hacer ese daño con la pasiva. Entonces les recomiendo 100% subirlo para las personas que lo tengan. Obviamente estas cartas ya son de niveles mucho más altos, tienen que tener por lo menos 200 copas en adelante para poder desbloquearlo todos. Entonces seguimos, vamos a seguir con Risky el cerdo. Entonces Risky el cerdo, el daño base no es muy bueno, al menos en el nivel 8. Yo me imagino que en el nivel 10 tendría que tener por lo menos 70 o un poco más. Y en el daño aquí, en el nivel 10 tendría que tener por lo menos 50. Entonces, ¿qué es lo que dice la pasiva? Después de golpear a un enemigo 2 veces, gana velocidad y 28% de daño. No especifica la velocidad. Entonces, se reinicia en el turno. O sea, cuando se acaba ese turno ya se le acaba ese buff que le da a la pasiva. Entonces, como ven aquí nos muestra el problema de este cerdo, que es Risky el cerdo, ok. El problema de él, bueno, el problema para nosotros si nos sale en contra, o el problema para el enemigo si lo tenemos nosotros, es que ese héroe cuando choca con uno y después choca con el otro, gana tanta velocidad que hace que todos los aliados o los enemigos reboten tanto que le quita muchísimo daño. O sea, si tú tienes todos tus héroes vivos y tú lo estás usando, entonces todos tus héroes le van a dar al enemigo, o los enemigos van a rebotar con todos tus héroes y le va a hacer mucho daño. No sé si me di a entender. Entonces ahí vas a hacer el doble de daño que harías con un personaje normal, porque lo hace rebotar por todos los lados. Por eso les recomiendo mucho que suban de nivel a Rikichi el cerdo, ya que lo dije mal. Entonces, seguimos. Aquí estamos con Dan el erizo. Dan el erizo es casi lo mismo que el pato químico, pero no tanto. Porque el Dan el erizo, lo importante viene siendo como al revés, aunque es casi lo mismo. En fin, Dan el erizo no tiene tanto daño base como el pato químico, pero sí el daño de la pasiva cuando se muere. En este caso es de 141. Imagínense, está en el nivel 9. Imagínense cuando yo lo suba al nivel 12 más adelante, el daño sería algunos 200 y pico si Dan el erizo está muerto. Como ven aquí, si yo agarro y tengo mis héroes y lo choco con Dan el erizo, o sea, choco el Dan el erizo con el enemigo, cosa que no funciona. Tienen que tener en cuenta, no funciona. Si el enemigo es su turno, o sea, si es el turno del enemigo y el enemigo choca con Dan, no le va a hacer daño. Pero si yo lanzo a Dan y choca con el enemigo, entonces sí le hace muchísimo daño. Bueno, sí, exactamente. Eso es lo que hace daño. Entonces, si está nivel alto, imagínense en este nivel 141, mira todo el daño que hace. Imagínense que rebote 2 veces. Imagínense o sea, tener ese héroe ya nivel 12 o 11. Entonces seguimos. Aparte también tiene que tener que el daño base no es muy bueno, pero aún así lo recomiendo. Entonces seguimos con el cangrejo spawner. No sé si así se pronuncia. Entonces, ¿qué es lo que hace el cangrejo spawner? Aparte de hacer daño normalmente, es demasiado molesto, ya que si muere, revive. Pero aquí dice que si lo golpea 5 veces que va a revivir. Pero eso yo no lo creo, yo creo que hay algo mal ahí. Porque yo he visto que me ha salido en contra, ya que yo no lo uso, pero sí sé el daño que puede hacer el cangrejo este. He visto héroes que solamente, o sea, el enemigo solamente lo golpea una sola vez, como que lo golpea en lleno. Y si lo golpea máximo 1 o 2 veces y el cangrejo revive. Cosas que no son 5 veces, porque para darle 5 veces a un héroe es muy difícil. ¿Entiendes? Entonces yo sé que 5 veces no son, hay algo mal ahí. Yo tengo que fijarme bien, pero hay algo mal ahí. Estoy seguro que no son 5 veces. Entonces seguimos. Lo que importa de aquí, como ven, level 7, 58 de daño es muy poco, muy poco. Pero cuando lo subes a level 10 son 100 y algo de daño que tiene como base.
Entonces hace demasiado daño. El problema del cangrejo spawner es la vitalidad. Aquí el HP es muy bajo, muere muy rápido, pero lo importante es que puedes revivir, ¿entiendes? Y lo puedes revivir muy fácilmente. Aquí dice que son 5 golpes, pero yo sé que son menos. Mira, aquí incluso ahí no hay 5 golpes. Yo creo que lo que quiere decirle es que si rebota, por cosa que no le especifica en la descripción. Vamos a ver si rebota 5 veces aquí, que lo dudo. 1, 2, 3, puede ser, entiende, que sea por rebote. Si recibe 5 golpes de los aliados, pero ve, ahí no recibió 5 golpes de los aliados. En fin, no importa, aquí no estamos para criticar el juego. Seguimos. Ya lo dije, el daño base de cangrejo spawner es muchísimo cuando llega a nivel 10 en adelante. Entonces, vamos a seguir con el simio tribal. El simio tribal, el daño base en el level 10 en adelante, creo que llega casi a los 100 aquí. Entonces, sumándolo aquí, con el encantamiento que te hace, te da los 30. Cosas que siempre van a estar sumados, porque una vez lo golpees, ya te da los 30 ahí mismo, como ven aquí en el ejemplo del video. Es como si estuviera haciendo daño base, pero lo deja encantado. ¿Entiendes? No es como que está de lujo, lo deja ahí encantado. Cosa que si puedes aprovechar como un héroe como este, un ejemplo como este, que es el cuervo vidente, que en el daño base tiene y en el daño de la pasiva tiene 43, cosa que si lo subimos de nivel es más, o sea, ya hay 100, como quien dice. Si un ejemplo, este héroe lo deja ahí con ese buff, o sea, con un encanto, ok, esa sería la palabra correcta, con un encanto. Entonces este héroe le daría mucho más daño, ya que este héroe no encanta. Ustedes ven, este héroe no hace un encantamiento, necesita que otro haga el encanto, ya sea un buff que tenga, como algunos mapas que te dan buff, que te dan más defensa, o te dan como aquí, te dan más daño. Entonces, seguimos. Vamos ya al último, que obviamente no hay ni siquiera que presentarlo. Ya lo dije en un video, este es el héroe más roto de Vea Sarena. El que diga que no, está diciendo mentira. El problema es que en el level 9 tú no le ves ese daño. Y ya cuando tú lo subes level 10 y level 11, hay que matarlo de primero. Les recomiendo a todo el mundo que le salga este héroe en contra, que lo ataque de primero. Si tiene la rana adivinadora, que es para mí el segundo héroe más roto de Vea Sarena. Pero si empezamos a decir héroes más rotos, no vamos a terminar hoy. Pero en fin, es el héroe más roto, la rana adivinadora, que ya lo mencioné en el otro video. Es el héroe más roto y el que más piden en los clans. Déjame ver si aquí lo pidieron. Ok, ahora parece que se acabó, pero a cada rato... ¿qué pasa aquí? Suficiente carta según lo solicitado. En fin, el jugador tiene suficiente carta según lo solicitado. No entendí aquí. En fin, el detalle es que la rana adivinadora, como le estaba diciendo, puede ser uno de los héroes más rotos por el daño que tiene en área. Tiene un daño en área que aparte de que te hace el básico, te da aquí, te reduce el 20%, si no me equivoco es así, déjame ver. Ok, me lo hay 84, más el 20% de tu HP, que son muchísimo daño que te hace la rana adivinadora. Entonces, seguimos. Como le estaba diciendo, de Dash el Esquimal, que es el perro el héroe más roto. El problema de él está roto, ¿por qué? Por este HP que tiene demasiado HP. Aquí en el nivel 9, ¿verdad? Tiene 432. Dame compararlo con la rana adivinadora, que está level 11. Déjame ver. O sea, mira, este está level 11, tiene 506. O sea, este héroe es básicamente un tanque, por así decirlo. Porque me imagino ya que cuando yo lo suba a nivel 10, ya va a tener lo mismo que tiene la rana adivinadora. Y esto aquí va a subir casi a 200. O sea, una vez un héroe enemigo tenga un mínimo de 200 y algo, él lo va a atravesar y lo va a matar de un fuetazo. Ese es el problema de este héroe. Bueno, problema para los enemigos que le salga en contra. En fin, de verdad este héroe, de que lo tengan, súbalo de nivel de una vez. Todo lo que puedan, súbalo de nivel, invierta su dinero, que no lo van a mal invertir. Entonces, ya saben, si les gustó este tipo de video, por favor suscríbete, dale like para seguir, ya estoy ronco, para seguir trayendo videos así. Y gracias por visitarnos.